Bendito el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live, a través de YouTube. ¿Verdad? Grande es nuestro Dios. Sigamos en la batalla, que ya pronto nos vamos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por este momento, Padre. Señor, que a partir de este momento, mi Dios amado, tu Espíritu Santo tome el control de la mente, tome control del entendimiento, del raciocinio, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tu gracia descienda, Padre, en todo aquel que se dispone a disfrutar de tu palabra, mi Señor. Padre, que el oído esté atento, Señor, a escuchar tu voz en esta hora, Padre. Obra maravillosamente, mi Señor. Que tu gracia, Padre, sea la que obre en nuestros corazones, Padre de gloria. Unge la lengua, Padre. Unge los labios, Señor. Unge los oídos, poderoso Dios de gloria. En el nombre de Jesús, sujeta las potestades, mi Señor. Que nada, Padre, pueda estorbar, Señor de gloria, el fluir de tu palabra, el fluir de tu libertad, el fluir de tu gracia, el fluir de tu consolación, Señor, el fluir de la sanidad espiritual, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Pueden tomar su asiento, amado, alabando el nombre maravilloso de nuestro Dios. La predicación a los corintios no era una predicación fácil. Corinto era un lugar de mucha perversión. Y cuando llega la palabra de Dios a los corintios, era una gran lucha espiritual para el apóstol Pablo. Y la corrupción era tal, hermano, que aún la iglesia ya establecida tenía un hombre viviendo con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Y había tanta corrupción que la misma iglesia no se daba cuenta de la situación, aún teniéndolo allí en la misma iglesia, en el mismo lugar. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Corinto y le escribe recordándole cómo fue que la palabra de Dios llegó hasta ellos. Pero esto también, hermanos, nos revela la actitud del apóstol Pablo al predicarle a Corinto cuando todavía no se establecía la iglesia. Y dice así: cuando fui a vosotros, capítulo 2, versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, era cuando ellos no conocían todavía a Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Tanto la gente que no conoce a Dios como los creyentes deben de
ser muy astutos y entender, y deben de reflexionar qué tipo de predicación es lo que quieren, qué es lo que quieren que se les hable. Porque hoy en día, hermano, la corrupción ha llegado tal que pareciera que los tiempos de la iglesia en Corinto se están repitiendo hoy en día en la iglesia. Ya no hay predicadores que le hablen la verdad. Ya no hay predicadores que le hablen la sana doctrina. Ya no hay predicadores que le digan lo que dice la Escritura, aunque a usted no le guste. Porque eso no atrae a la gente. La gente llega a las iglesias y así como llega se va y dice, no, este predicador no predica bien. La gente quiere que le endulcen el oído, que le digan lo que ellos quieren escuchar. Y el apóstol Pablo llegó a la iglesia en Corinto y le dijo, ¿sabes qué? Yo pude llegar con palabras excelentes, con sabiduría humana. Pero ¿sabes qué le dice? No quise hacerlo así. Versículo 2. Pues me propuse. O sea, eso lo propuso el apóstol Pablo. Eso lo decidió el apóstol Pablo. Él pudo hacerlo. El apóstol Pablo, hermano, no era una persona común. Era un erudito en las escrituras. Era un maestro. A los pies de Gamaliel había estudiado, uno de los más grandes maestros de la ley de aquellos tiempos. Pablo no era cualquiera. Pablo se codeaba entre los grandes, entre los líderes. Llevaba cartas de los más grandes líderes para poder capturar a los cristianos. No era cualquiera. Pablo pudo haber llegado con palabras elocuentes y palabras de convencimiento humano para tratar de que los corintios quisieran acercarse a la iglesia. Pero digo, ¿sabe qué? Yo lo propuse, yo lo dispuse, yo lo decidí. Es el predicador el que decide, pero también es el pueblo el que también puede decidir quedarse en esa iglesia o buscar un mejor alimento. Yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, dice el apóstol Pablo que llegó con demostraciones del Espíritu, entonces se entiende el versículo 3. Estuve con vosotros con debilidad y mucho temor. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está en una persona, debe haber debilidad y mucho temor. Debe haber humildad. Debe haber mansedumbre. Usted puede ser un carácter fuerte, pero cuando el Espíritu de Dios viene a usted, su carácter debe ser dominado por el Espíritu de Dios. Pero eso lo decide la persona, no lo decide Dios. Si usted decide que el Espíritu de Dios no doblegue su carácter, su temperamento, el Espíritu de Dios no lo hará. Si hay algo en su vida que debe cambiar, pero usted ha decidido que usted escucha la palabra de Dios, que a usted le gusta y que usted va a ser cristiano, pero ha decidido no obedecer
agrada, el Espíritu de Dios dice amén. Dios nunca te va a obligar a que seas lo que tú no quieres ser. Es decisión propia. Esto es voluntario. Y dice el apóstol Pablo, mi predicación pudo haber sido con palabras persuasivas y de humana sabiduría, pero decidí que no fuera así. Dice, yo me propuse que no fuera así y me propuse entonces, dice, demostrar lo que el Espíritu de Dios puede hacer, el poder que tiene Dios para hacer en la vida de los corintios. Y todo esto, hermano, tenía un propósito. Porque hay muchas iglesias donde les predican mucha psicología, mucha motivación. Y hay mucha algarabía, hay mucho grito, aleluya, gloria a Dios. Y terminan los hermanos bien emocionados y se van emocionados. Pero su fundamento es débil. El creyente llega a la iglesia y va a escuchar la palabra de Dios. Porque dijo el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Entonces, yo aquí como pastor, hermano, solo soy un perito arquitecto. Yo le pongo el fundamento. Todos los pastores somos peritos arquitectos. Ponemos el fundamento de una fe que usted va a creer. Pero de usted depende qué materiales se usan en ese fundamento. Yo, dice el apóstol Pablo, como perito arquitecto, me propuse no ir con palabras de humana sabiduría. ¿Sabe qué había entendido el apóstol Pablo? Y esto, los seres humanos y también los creyentes debemos de entender. Nosotros no somos 100% humanos. Somos 50% humanos y 50% espirituales. Así mismo. ¿Qué dice la Biblia de cuando alguien se va? Dice, el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Cuando el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio, la parte humana se desploma. ¿Por qué? Le quitaron una parte. Básicamente la muerte es que le quitaron una parte. Le quitaron la parte espiritual y entonces el cuerpo se desploma. Porque el cuerpo es un vehículo del ser espiritual para que camine en esta tierra. Cuando el ser espiritual es llamado a cuentas, entonces el vehículo queda sin conductor. Por eso la persona se desploma. Y le hablan, nada. Porque el ser espiritual es arrancado. El conductor del vehículo es sacado del vehículo y entonces el vehículo se queda inmóvil. El apóstol Pablo había entendido eso. Y entonces dice el apóstol Pablo, si yo llego con palabras de humana sabiduría, yo voy a edificar solamente para lo humano. Y el apóstol Pablo estaba decidido a edificar para lo espiritual, no para lo humano. Por eso la gente se prepara y está trabajando, hermanos, para cómo va a vivir en esta tierra, porque no hemos entendido, somos seres espirituales y tenemos que trabajar también para el resto de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la parte humana es temporal. Así es. Y la parte espiritual
espiritual es eterna. Así es, amén. El ser espiritual nunca muere. Se presentará cuentas delante de Dios y de allí irá al castigo eterno o a la vida eterna con el Señor. Pero cualquiera de los dos caminos son eternos. Los dos son eternos. El ser espiritual dentro de usted, hermano, es eterno. El apóstol Pablo lo había entendido y dice: yo no voy a ir a predicarle a los humanos, yo le voy a ir a predicar a los eternos. Yo voy a hacer un edificio, le voy a poner un fundamento, no para que vivan en esta tierra. Cuando usted le dice que es que el cristiano tiene que ser rico, tiene que tener de todo, le están poniendo un fundamento solamente para la parte humana. Así es. Pero el ser espiritual se queda sin ser edificado. En el versículo 5 dice: el motivo por el cual no quiso el apóstol Pablo convencerlo con sus palabras humanas, porque había entendido que iba a poner un fundamento para que vuestra fe, cuando usted habla de fe, habla de la parte espiritual. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Una fe fundada en la sabiduría de los hombres es un fundamento débil. Cualquier cosa que usted le edifique ahí, el fundamento, recuerde, hermano, el fundamento es el que recibe el peso de toda la construcción. Todo lo que usted edifique como creyente va a ir golpeando el fundamento. Por eso hay creyentes que no aguantan con el edificio. Y cuando empiezan a construir su etapa cristiana, su etapa como evangélico, se encuentra con hermanos que lo lastiman y termina yéndose de la iglesia porque el fundamento no soportó el edificio. ¿Quién le dijo a usted que nos van a tratar bien? No, hermano, el edificio es pesado. El edificio como creyente es pesado. Tenemos que soportar, tenemos que aguantarnos. Sea miembro de una iglesia, sea ministro, sea pastor, sea maestro, sea lo que sea, hermano. Por muy espiritual que usted se crea, siempre va a venir alguien que lo va a tratar mal. Van a hablar mal de usted, van a murmurar. Siempre, hermano, y usted tiene que hacerlo a un lado y seguir caminando. Porque eso muestra que el fundamento está sólido. Yo no dependo de lo que me digan los hermanos. Yo no dependo de que me aprueben los hermanos. Yo dependo de lo que mi Dios me dijo. Yo no dependo de lo que me dicen los gobiernos. Yo dependo de lo que mi Dios me dijo. Ese es el fundamento que puso. Yes. Pero los gobiernos empiezan a darle mala noticia, empiezan a temblar porque su fundamento no está muy sólido. Su fundamento no la mezcla, no es el espíritu, no es el poder de Dios, hermano, para que usted diga: no, venga lo que venga, vamos a aguantar. Nada nos va a pasar. ¿Y por qué no nos va a pasar nada? No, es que Dios dijo. Mire, Dios es mi fortaleza. La fortaleza era una pared alrededor de las ciudades, de los pueblos. Dios es una pared alrededor de mí. ¿Cómo me van a hacer algo? Si el Señor dijo que Él habita, Él se establece, Él vive ahí, se estaciona ahí donde yo estoy, dice, y me defiende. Porque así está mi fundamento, por eso lo he creído. Así está mi fundamento. ¿Sabe, hermano? Yo nunca me había subido a un avión. Y estaba pensando, no, pues sí. Uno vaya en el aire, pasa cualquier cosa y adiós. Adiós. Sí, hermano, sí. Allá nos vemos. Sí, uno va en el aire y cualquier cosa que pase, adiós. ¿Sí? Pero, ¿sabe? Unos días antes Dios empezó a tratar conmigo. Como
como unos 3 días antes, empezó a tratar conmigo. Y yo lo que reflexionaba era, bueno, yo estoy en la mano de Dios. Pase lo que pase porque Dios lo quiere decir. Así que me fui tranquilo, hermano, no tuve ningún miedo, no sentí nada. No, mi esposa iba ahí que le digo, hey, no pasa nada, todo está bien. Cuando tu fundamento está sólido, nada te hace dudar de lo que has creído. Nada, hermano. Ni la crisis, ni la pandemia, ni la epidemia, ni la violencia, ni las guerras. Nada te hace, hermano. Nada. Ni la falta de alimentos, ni los precios de la gasolina. Nada te hace moverte, hermano. Nada. ¿Por qué? Porque es el fundamento. Pero el apóstol Pablo hablaba de este fundamento porque quería edificar el edificio espiritual en los corintios. Entonces, si usted acepta palabras de sabiduría humana que lo motiven, que lo alienten, que le digan, ay hermano, usted puede, usted todo lo puede, mire, échele ganas, usted todo lo puede, esa es sabiduría humana, hermano. Aunque no es mala, pero es sabiduría humana. Porque cuando venga el problema usted va a decir, no, es que tengo que echarle ganas, pero no dice por qué. ¿En qué se basa su motivación para echarle ganas? ¿Por qué tiene que echarle ganas a usted, hermano? ¿Por qué tiene que seguir caminando? Tiene que seguir caminando porque Dios me lo prometió. Y cuando usted menciona a Dios, habla de un fundamento espiritual. Que pase lo que pase, a Dios nadie le ha ganado jamás. Entonces tenemos que entender, hermanos, que somos seres espirituales. Somos seres físicos y seres espirituales. Es como que el conductor, el ser espiritual, se asome por las ventanas del vehículo. Así es como usted mira por sus ojos. Usted mira por sus ojos y es como que adentro alguien se esté asomando así, mire, por la ventana. Y está mirando todo lo que está aquí afuera. Solo, hermano, quiero que tenga una visión espiritual de lo que somos. Cuando Dios decide sacar al conductor del vehículo, el vehículo se desploma y se queda sin movimiento. Entonces, la gente se prepara para su vida física en esta tierra, sin entender que es temporal. Y se les olvida prepararse para su vida espiritual, la cual es eterna. Usted y yo decidimos en esta tierra hacia dónde vamos a ir en la eternidad. La frase esa, descanse en paz. Esa frase, hermano, es una frase nada más de cortesía, de amabilidad, de respeto por el momento de tristeza que está pasando. Pero esa frase no quiere decir nada. No quiere decir que la persona va a descansar en paz. Depende lo que hizo en la tierra mientras estuvo en vida, mientras el conductor estaba dentro del vehículo. Depende cómo manejó su vehículo. Después va a descansar en paz. Si no, para el otro lado, hermano, no hay paz. Solo hay castigo. Y todo es eterno. Pero lo tiene que decir en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo les hablaba de esta forma a los corintios. Y puede ser, hermano, que hablar de esta forma no nos haga populares. La gente no nos quiere. Somos legalistas. Sí, hermano, somos legalistas. Para unos. Pero no me interesa lo que hablen, lo que digan de mí. Lo que me interesa es qué fundamento estoy poniendo yo en la gente. Y a usted debe interesarle qué fundamento le están poniendo a usted. ¿Es bíblico lo que le están enseñando? ¿Jesús así actuaba cuando estaba en esta tierra? Porque si usted tiene que pelearse con los de las otras iglesias, Jesús no se andaba peleando con los otros cristianos.
Del otro lado, el Señor le está bautizando. Pedimos fuego del cielo que dijo, ¿ustedes qué espíritu son? Amén. El que no es conmigo, le digo, contra mí es. El que no es Así es. conmigo. Entonces, si está bautizando, ok, está bueno, déjalo, dice. Son de los nuestros. Son de los nuestros. La otra iglesia evangélica son de los nuestros, hermano. El otro pastor de la esquina son de los nuestros. ¿Por qué voy a pedir fuego que desciende y acabe a la otra iglesia, hermano? Nomás porque están prosperando más que nosotros. Algo diferente están haciendo, algo bueno están haciendo. Y si no, hermano, pues Dios sabe lo que está haciendo. Nuestro deber como iglesia es pedir bendición, es todo. Si es que usted tiene bendición. Porque lo que no piden bendición es porque no la tienen. Usted no puede dar algo que no tiene. Usted no puede dar algo que no tiene. Entonces el apóstol Pablo estaba interesado en la vida espiritual de los creyentes que estaban escuchando su predicación. Vaya al versículo 10, ahí mismo. Dice así el versículo 10, según 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu. Entonces, lo importante en el creyente es su vida espiritual. Eso es lo importante en el creyente. ¿Para qué? Para que sepa cuál es la voluntad de Dios. Depende de su vida. No depende de cuánta Biblia conoce, depende de su vida espiritual. Así es, amén. Porque puede ser que no conozca la Biblia, pero el Espíritu Santo le puede decir, no lo hagas. Así es que el Espíritu dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así es, amén. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El creyente temeroso, el creyente miedoso, no sabe lo que Dios le ha concedido. Y cuando no entiende lo que Dios le ha concedido, es porque no tiene buena relación con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. 13. Lo cual también hablamos. Yo sé lo que Dios me ha concedido. Y eso es lo que hablo. O sea, no puedo hablar otra cosa, hermano. Si yo estoy bien confiado en Dios, esto es lo que yo tengo que hablarles a ustedes. La confianza que yo tengo en mi Dios, eso es lo que yo tengo que transmitir. ¿Y qué pasa con los que transmiten la confianza que tienen en las finanzas? En una buena vida aquí en esta tierra. ¿Qué pasa con eso? Están transmitiendo la misma confianza que ellos tienen. Porque son creyentes ávaros. Sí. Porque aquí el apóstol le está diciendo, esto es lo que hablamos, le dice. ¿Qué es lo que hablamos? Lo que proviene de Dios, porque sabemos lo que Dios nos ha concedido. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Mire eso. El Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, no mezclo lo espiritual con lo material.
¿Por qué? Porque el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Así que, lo material, hermano. Hermano, y lo material no son bendiciones espirituales, hermano, son añadiduras. Así es, amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero lo espiritual. El espíritu dice, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Busca eso, lo espiritual. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que pasa es que a los creyentes les gusta que le digan, no, hermano, usted busque esto. Y no se dan cuenta que le está diciendo, hermano, usted busque las añadiduras. La Biblia no dice eso. La Biblia. Y estas señales seguirán, hermano. Hay muchas bendiciones que te siguen. Tú no sigues a ellos. Así es. El creyente no tiene que andar buscando obtener ganancias, hacerse rico. Si Dios te quiere rico, la riqueza te va a seguir. Los buenos negocios te van a seguir. Sí, las grandes ganancias financieras te van a seguir. Te van a seguir, hermano. ¿Sabe, hermano? Cuando más dinero ahorramos mi esposa y yo, fue en el tiempo de la crisis durante la pandemia. Fue cuando más dinero ahorramos. Nuestra cuenta llegó a tener $7,000 y nosotros contentos porque dijimos tenemos un fondo, si se pierde el trabajo, aquí tenemos de dónde agarrar. Pero Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual, hermano. ¿Sí? Cuando agarramos el edificio, no teníamos de dónde. Y me dice mi esposa, ¿y de dónde vamos a construir? Le dije, del único lugar donde hay. ¿Dónde? De nuestra cuenta, le dijo. Así que ahí se fue el dinero. Y no hicimos nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos lo dio, solamente se lo estamos guardando a Dios. Y cuando Dios lo necesitó, se lo devolvimos. Y entonces le demostramos a Dios que somos buenos tesoreros. Y entonces Dios nos va a confiar más. ¿Ven? Porque sabe que cuando Él lo necesite, ahí está. Si usted se agarra a sus finanzas, hermano, bueno, este es otro tema. Usted se agarra a sus finanzas, Dios no le va a confiar a usted como tesorero. Confió en Judas y lo traicionó. ¿Verdad? Así que, pero bueno, ese es otro tema. Así que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Este es el ser espiritual. En el versículo 14 llega el hombre natural. El hombre natural es el hombre físico, el carnal. O de carne, pues. Para que no se ofenda. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Hermanos, la Biblia dice, mire, que si usted no tiene dinero, la Biblia dice, usted tiene que dar dinero, porque dando es como usted va a recibir. Este hermano está loco. Yo recibo cuando me dan, hermano. Sí, pero usted no acomoda lo espiritual porque es carnal, porque es natural. ¿Ven? Y cuando usted está conectado a lo espiritual, usted se despoja de todo, porque sabe que así como Dios se lo pide, así Dios se lo va a devolver. Y todo lo que usted pone en las manos de Dios, todo se multiplica. Así es. Amén, amén. Todo se multiplica. Así que yo, hermano, tengo plena confianza en Dios. Él es un gran inversionista. Con Él siempre ganamos intereses. Siempre, amén. Siempre. Por eso yo no temo darle a Dios. Que nos quedamos sin dinero, está bueno, no hay problema. No hay problema. Porque se lo dimos al mismo que cuida de nosotros. Al mismo que nos suple. Entonces, si Él nos lo pidió y se lo dimos, bueno, Él se encargará de ver cómo nos saca a nosotros. Quizá tocará el corazón de ustedes. Bueno, no hacer un comentario.
Así que el natural no percibe las cosas con el espíritu, porque son locuras, hermano. Está loco, ¿cómo le voy a dar? ¿Cómo yo voy a recibir cuando doy? Si cuando doy me estoy despojando, ¿cómo voy a recibir yo? Yo recibo cuando usted me da. Sí, ese piensa el hombre natural. Estas son las cosas que son los fundamentos que el apóstol Pablo estaba poniendo en la iglesia de Corinto. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el espíritu y en el poder. Cuando usted pone estos fundamentos, usted va a experimentar lo que el espíritu y el poder de Dios hace. Así que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Para él son locura. No las puede entender. No son capaces de entenderlas, porque son cosas que se tienen que discernir con el espíritu. Por eso muchos, aún escuchando la predicación, van a decirnos, hermano, está loco. ¿Cómo le voy a dar yo? La viuda, ¿no? Llegó el profeta. Nomás tenía para hacer una torta. Y le digo, hazla y me la das a mí. Y morirse. ¿Y por qué? Porque la regla es la misma, hermano. Dando es como recibes. Le dio y recibió. Dios es el mismo de ayer, hermano. El mismo de hoy, el mismo de siempre. No tiene luz ni sombra de variación. Dios no cambia. Él es el mismo. Nosotros creemos haber cambiado a Dios y ponemos, ay no, hermano, Dios es muy bueno, Dios sí lo va a ayudar. La Biblia no dice eso, hermano. Dios no lo ayuda a usted porque Él es muy bueno y aunque usted sea un pecador, Dios lo va a salvar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios condena el pecado, castiga el pecado y castiga la desobediencia. Eso es lo que dice mi Biblia. Pero que también perdona al pecador cuando se arrepiente y abandona sus acciones. Así es, amén. Eso es lo que dice mi Biblia. Ay, voy a seguir orando para que sea salvo. Hermano, usted no va a salvar a nadie con sus oraciones. La persona tiene que decidir ser salva. Usted solamente lo guarda para que el diablo no lo mate antes de tiempo. Para que el diablo no ve, hermano, que la persona que no quiere nada con Dios está fuera de la protección de Dios. Es como que usted saque un vehículo del dealer y le diga, ¿sabe qué? Tiene que ponerle full coverage, tiene que ponerle aseguranza completa, seguro completo. Y usted dice, no poner nada, que aquí ni pasa nada. Usted no tiene seguro, no tiene la cobertura. Se lo roban, se le incendia, lo chocan. Y va a decir, ay, es que yo pensé. Así le va a pasar a mucha gente cuando el Señor venga y nos llame a cuenta. Va a decir, ay, Señor, es que yo pensé. Porque vivieron esta tierra sin el seguro espiritual. Aleluya. El seguro espiritual, hermano, es su obediencia a la palabra de Dios. Ni siquiera decir, yo acepto a Cristo. Ese no es su seguro, hermano. Esa es apenas la firma que usted puso en el seguro. Pero la cobertura no ha empezado todavía. Así es. El tiempo le dice que usted está cubierto. Y cuando llega allá, entonces usted se da cuenta que el seguro sí le cubrió. Aleluya. ¿Verdad? Así que dice el versículo 13, con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Ay, hermano, no esté juzgando, hermano. ¿Quién dijo que uno no puede juzgar? Aquí dice que sí. Porque yo tengo que saber, hermano, si usted me está induciendo a fallarle a mi Dios.
Yo tengo que juzgar sus acciones. Yo tengo que juzgar las invitaciones que usted me hace. Yo tengo que juzgar las pláticas que usted hace conmigo. Yo tengo que juzgar a dónde usted me lleva. Porque hay quienes, hermano, tratan más de involucrarte. ¿Sabe, hermano? Había una persona que era tan chismosa que yo lo evité. Pero cuando hablaba conmigo, ¿sabe cómo me decía? Oiga, me decía, ¿usted qué piensa de la fulana? ¿Sabe para qué lo hacía? Para decir que yo había dicho. El espiritual juzga las cosas. ¿Hacia dónde me está llevando? Yo le decía, no, ¿sabe qué? A mí me da igual. Pero mire, me decía que mira, fulana ni trabaja, ¿sabe qué? ¿Usted qué piensa de eso? Oiga, ¿a usted está de acuerdo con el que le pagan? Me decía, sí, ok, tranquilo, dejen que los demás hagan lo que quieran. A usted le están pagando lo que usted dijo, ¿está de acuerdo con eso? Sí, ok, está bueno. Ya, dejen los demás. Si la compañía le quiere pagar sin hacer nada, y déjenlos. ¿Ese es el problema de la compañía? Yo así, hermano, no paraba. Porque me decía, ¿y usted cómo piensa, hermano? ¿Y usted qué cree? Oígame, ¿qué cree del fulano? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve que la compañía los tenga allí y son ilegales? Para que no diga, mira, está contra los ilegales. Hermano, el espiritual juzga hacia dónde te está llevando. ¿Qué es lo que estoy aceptando? Por eso mucha gente que no es espiritual, hermano, en Facebook le da mucho like a cosas de impíos, de incrédulos. Muchos, hermanos, están felicitando a artistas mundanos. ¿Y qué se ganó el premio este? Espérate, hermano, espérame, ¿hacia dónde me estás llevando? El espiritual tiene que juzgar todas las cosas, porque eso es carnal. ¿Hacia dónde me estás llevando? El espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. A ver, yo puedo juzgar, ¿ok? Yo puedo juzgar al pecador, al mujeriego. Yo puedo juzgar al fornicario, al adúltero. Ahora, que el fornicario, el adúltero, el mujeriego se dé la vuelta y me juzgue a mí. A ver. Sí, que se dé la vuelta y me juzgue. Pero para que él no me pueda juzgar, yo debo ser de buen testimonio. El problema es que los creyentes no están cuidando su testimonio. Y cuando no cuidan su testimonio, el incrédulo, el impío, el pecador se da la vuelta y con facilidad lo puede juzgar. Mira, dice que es cristiano, pero mira. Pero si ya te casaste 10 veces. Sí, pero si tienes hijos con 8 mujeres. ¿Ves? Entonces el impío se da la vuelta y te puede juzgar. Para que no te puedan juzgar, el creyente debe guardar su testimonio, debe cuidar lo que habla, lo que mira, cómo se mueve, cómo camina, cómo observa, cómo trabaja, cómo se comporta con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos. Tiene que cuidar todo eso. ¿Cómo es con los hermanos? ¿Cómo tratan los de las otras iglesias? ¿Qué respeto le tiene a los otros pastores, hermanos? Todo eso hay que cuidarlo para que el impío no se dé la vuelta y te juzgue y diga, mira. Entonces, el espiritual cuida su testimonio. El espiritual juzga todas las cosas. Eso quiere decir que eres espiritual. El espiritual no entiende las cosas que caminas con la cara agachada, que no usas corbatas, sino que usas camisas viejitas y todas rotas, porque es que, hermanos, son muy espirituales. Espérate, así te quiere traer el diablo. Sí, yo me he visto así, hermano. ¿Y sabe qué? Soy el mismo. Soy el mismo que usa manga corta, soy el mismo trabajador de la compañía, soy el mismo aunque traiga corbata. Si yo me he visto así, es porque desde que me convertí a Cristo, hermano, no tenía que ser pastor para vestirme así. Entendí que cuando iba a la iglesia me presentaba delante de Dios.
Y Dios era un ser tan importante para mí que yo tenía que ir bien presentable delante de Él. Sí, Eso es lo amén. que yo entendí. Y eso es personal, hermano. Eso es personal. Eso lo entendí yo. Que tenía que ir bien presentable delante de Dios. Y por eso me he visto así. Pero ¿sabe qué? No me siento más porque me he visto así. No, de alguna manera, no pasa nada. Si alguien quiere mi traje, se lo regalo, hermano. Pero mi espiritualidad no se la puedo regalar. Esa depende del fundamento que usted aceptó que le pusieran cuando le predicaron. Aleluya. Depende de lo que usted acepta que le prediquen. Si no es bíblico, hermano, si tiene arrogancia, orgullo, si es egocéntrico, si le hacen creer, no, el creyente tiene que ser así. Oh, sí, hermano, sí, es que así. Es que soy creyente, soy hijo del rey, del padre. Hermano, Jesús era hijo del rey también. Sí, Y no solo era hijo del rey, era el mismo Dios aquí en la Aleluya, tierra. amén, amén. Y jamás fue orgulloso, hermano. Jamás exigió nada, jamás pidió nada. Aceptó que lo humillaran, aceptó que lo golpearan, hermano. Y terminó diciendo, les he dado ejemplo. Yes. Para que como yo he hecho, así hagan ustedes también. Yo se los he dado el ejemplo. Así es. Ahora vienen los creyentes, dicen que son cristianos, espirituales y bien orgullosos, altivos, hermano. No hay nada de humildad, no hay nada de mansedumbre, se enojan con facilidad, se enchilan con cualquier cosa, hermano. Sí, pegan el brinco. ¿Dónde quedó el ejemplo que Jesús nos dejó? Pero eso depende del fundamento que usted aceptó. Porque eso usted lo acepta. No hay ningún creyente, hermano, que esté comprado con ninguna iglesia. Ay, es que aquí yo nací. Ese es el problema. Usted debe haber nacido en Cristo. Amén. Es que la iglesia donde yo nací, sí, hermano, ¿sabe qué? Yo nací en la iglesia universal, yo nací en la iglesia babilónica, ahí nací yo. Y yo no le debo fidelidad a la idolatría, hermano. No, yo le debo fidelidad a Cristo. Nada más. Ahora, si en su iglesia le predican buena palabra, ¿y qué? Sí, ¿qué anda haciendo? Saltando como un chapulín de un lado a otro. Sí, hermano. Allá fírmese, acepte lo que dice la palabra de Dios y crezca y que tenga un buen fundamento para que sea humilde, para que no busque las cosas carnales, las cosas físicas, porque esas llegan por sí solas. Los pajarillos no están preocupados, hermano, porque van a comer mañana. Jesús se lo dijo. Los niños del campo no están preocupados cómo se van a vestir mañana. Ah, pero los cristianos sí. Ay, hermano, ¿y cómo le vamos? Bueno, ¿qué quedamos? Pues, ¿qué tipo de creyentes somos? ¿Cómo nos han predicado entonces, pues? El evangelio se ha modernizado. Y al modernizarse, te predican otro evangelio diferente. Y cuando lo aceptas, recibes maldición. Porque si un ángel del cielo viniera y predicara el evangelio, sea anatema, sea maldito. Y hay muchos creyentes viviendo bajo maldición por no obedecer lo que la palabra de Dios dice. El evangelio no es de altivez, no es de avaricia, no es de arrogancia. El evangelio es de humildad. Es de someterse, someteos los unos al otro, los otros en el temor a Dios. Es de respetarse como hermanos. Yo respeto a mis hermanos. Es de alegrarse con los hermanos. Gloria a Dios que el hermano andaba en el mundo, pero ya se volvió. Gloria a Dios que se regresó. Gracias, Señor, gracias. Y todos los días le doy gracias, Señor, porque se volvió. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el amor de Dios, que te hace disfrutar cuando el hermano que estaba caído, la gracia se regresa. Y gloria a Dios, yo me gozo por ver al hermano que ya volvió. Y ese es el evangelio. Sí es, amén. Porque eso es lo espiritual, hermano. Eso es lo espiritual.
Así que dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos ahora a capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. ¿Se dan cuenta que es que, hermanos, son las dos mitades del ser humano? La parte espiritual y la parte carnal. El incrédulo no actúa como un ser espiritual, no es que no lo sea, no actúa como un ser espiritual, actúa como un ser carnal. Los ojos son de carne, así que va por aquello que miran sus ojos. Sus oídos, sus orejas son de carne, va por aquello que escucha. Y lo que actúa solamente es su carne. Oye algo que lo ofendió y se molesta. Y va y se quiere desquitar y se quiere vengar. ¿Por qué? Porque es lo que actúa la carne. Entonces dice el apóstol Pablo, recuerden que no nos hemos salido del libro de la carta a los Corintios. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y los carnales son niños en Cristo. O sea, no crecen, no maduran, siguen siendo lo mismo. Así que, dice, no pude hablar. Ahora, versículo 3. Porque aún sois carnales. ¿En qué se basó que el apóstol Pablo decía que la iglesia en Corinto eran carnales y no eran espirituales? Lo que continúa diciendo. Porque había entre ellos celos, contiendas y disensiones. Hermanos con celos, hermanos con contiendas y hermanos en disensiones, en peleas, en discusiones, carnales. Niños en Cristo. Niños en Cristo. Si te molesta algo del hermano, niño en Cristo. Es que mire que el pastor, niño en Cristo, hermano. Que no te dejan, gloria a Dios. Que solo a ti te ponen, gloria a Dios. ¿Por qué? Era un ser espiritual, a mí esto no me afecta en nada. Si me ponen a dirigir todos los cultos, todo el mes, gloria a Dios, está bien. Y si no me pusieron todo el mes, gloria a Dios, está bueno. Señor, tú sabes. ¿Ven? Porque lo contrario dice el apóstol Pablo. La iglesia en Corinto era una iglesia llena de celos, dice. Llena de pleitos entre los hermanos. No, que yo era líder de este ministerio, este pastor me puso acá y ¿por qué me quieren quitar? Deja que te quite, no pasa nada. Mientras no pierdas tu salvación, todo está bien. Estamos preocupados por la parte humana y se nos olvida la parte espiritual. ¿Verdad? Así que somos seres humanos y somos seres espirituales. Versículo 16, ahí mismo. 16 números chiquitos, 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El vehículo que es para que el ser espiritual viva, cuando la persona se dedica y es un ser espiritual, se lo presta para que Dios sea su morada y Dios viva en él. Y entonces Dios empieza a decir qué se hace con ese cuerpo. Y la persona empieza a perder interés por las reuniones con los compadres, por las carnes asadas, y empieza a perder interés por aquellas reuniones que antes le gustaban, le agradaban. No es que no los quiera, hermano. No es que lo rechace, sino que ya pierde interés por aquello. Y va a decir al baby shower y dice: ¿qué voy a hacer eso? ¿Sí? El espiritual dice: ¿yo qué voy a hacer eso? No, ¿sabes qué? No voy a poder ir. Y así el espiritual marca. A mí me decían: ¿sí puede cooperar para un cumpleaños? Oh, sí, cómo no. ¿Cuánto se tenga acá? ¿Puede traer unas sodas para un cumpleaños? Oh, sí, cómo no. Vamos al cumpleaños, vamos a hacerlo sentir bien. Entonces me dijeron: oiga, vamos a hacer baby shower,
No, le digo, ahí yo no. Yo no. Así es. Baby shower no es un baño al bebé, pero si no ha nacido, ¿cómo le van a echar un baño? Si usted quiere ayudar a la gente, hermano, ayúdele, está bueno, ayúdele. Ayúdele. ¿Ve? Pero ponga su raya, diga, no, sabes que yo con eso, no. Porque, hermano, terminamos contaminados. Y nosotros, la idea del fundamento para que la persona se edifique como un ser espiritual es llegar a ser el templo de Dios. Entonces Dios habita no solo contigo, sino en ti. Que habite Cristo, dice, por la fe. Y es cuando llega a habitar en nuestros corazones. Allí como 1 Corintios, vaya al capítulo 15. Es un capítulo muy largo, así que vamos a leer. Vamos a leerlo todo. No, no es cierto. Vamos al versículo 40. 15:40. 40 números chicos. Mire esto. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Hay dentro de nosotros un ser espiritual. Pero el ser espiritual busca una gloria. Y el ser carnal o terrenal es otra la gloria que busca. El ser terrenal busca que ser observado, ser admirado, que me conozcan. Pero la gloria del ser espiritual es otra. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Yes, amén. ¿Sabe cuál es el cuerpo animal? El nuestro, hermano. Yes. Sí, el nuestro. Bueno, alguien se puede ofender porque dicen que tenemos cuerpo animal. Es así, ¿eh? Pero no se ofenden cuando dicen que venimos del mono, que también es un animal. Que de una manera indirecta nos está diciendo que somos animales y que somos bestias. Que somos salvajes. O sea, todo eso nos están diciendo, hermano. Y la gente contenta, oh sí, hermano, somos nosotros también primates. Sí, hermano, sí, somos primates, dice. Hermano, primate le están diciendo que es un chango, usted es un mono. Sí, hermano, eso es lo que me están diciendo. Por eso espero que nadie se enoje, porque la Biblia dice que nosotros tenemos un cuerpo que es animal. Sí. Dice, Perverso. estamos en el versículo 44. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. O sea que este cuerpo jamás va a resucitar. El cuerpo animal, el cuerpo físico, jamás va a resucitar. Lo que resucita es, ¿qué dice? El cuerpo espiritual. Esa. Básicamente, hermano, tarde o temprano tendremos un accidente mortal y solamente el chofer va a sobrevivir. Así. El que dirige adentro del vehículo es el que va a sobrevivir nada más. ¿Verdad? A ver si me entiende. Amén, amén. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, por Adán somos seres humanos y por Cristo somos espirituales. Así mismo. Versículo 48. Bueno, versículo 47. El primer hombre, o sea, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. O sea, hay unos terrenales y hay otros celestiales. Usted decide de
de cuáles es, ¿verdad? Vaya a 2 Corintios capítulo 3, el siguiente libro. Ya casi terminamos. 2 Corintios capítulo 3 y vaya al versículo 6. El cual, 2 Corintios 3:6, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Muchos pueden conocer la letra, pero si no tiene la relación con el Espíritu, ¿qué es lo que pasa? Siga leyendo. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, la letra o del Espíritu es la que le da vida. Pero los que tienen solamente el conocimiento, pero no obedecen al Espíritu, entonces dice, terminarán muriendo espiritualmente. Vaya al versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ok, vamos a recapitular. Ok, nos pusieron un fundamento para que fuésemos seres espirituales. Y cuando nosotros somos seres espirituales porque obedecemos y no nos importa lo natural, lo carnal, lo de esta tierra, pasamos a ser templo del Espíritu. Cuando el Espíritu habita, el Espíritu que habita es el Espíritu del Señor. O sea, Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Y cuando la persona tiene el Señor, que es el Espíritu dentro de ella, es cuando la persona verdaderamente tiene la libertad. Amén, amén. ¿Sí? ¿Entiende ahí? Amén. Tiene la libertad. Así. Pero hermano, ¿cómo voy a tener libertad si ya no me deja hacer esto, no me deja hacer esto? Es la libertad del Espíritu. Al Espíritu no le interesan sus carnes asadas, hermano. Al Espíritu no le interesa el compadrazgo que haya entre humanos. Al Espíritu no le interesa su fiesta. Porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Al Espíritu no le interesa que mis hijos se enojen porque estoy encima diciéndole que tienen que buscar a Dios. No le interesa que se enojen, no le interesa que se largue de la casa. Al Espíritu no le interesa nada. Porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Así es. ¿Estamos claros? ¿Sí está entendiendo? Sí, amén. Espero que lo entiendan porque no creo que le vuelvan a predicar así. Porque ahí dice, hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, recuerda hermano que el apóstol Pablo le sigue predicando a la misma iglesia, a la de Corinto, nomás que es la segunda carta que les manda. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Sí es. Ahora se da cuenta por qué es importante que usted entienda qué es lo que le están predicando, porque ese es el fundamento que lo va a guiar a usted a recibir una imagen. Sí es. Amén, amén. Los creyentes que les predican de la prosperidad son la misma imagen del que les predica. Y así como el predicador quiere vivir la vida bien en esta tierra, así también los mismos miembros de la iglesia quieren vivir la vida aquí en esta tierra. Así como el predicador dice, es que Dios dice, la Biblia dice, lo mismo dicen los miembros, es que la Biblia dice, Dios dice. Porque depende de lo que a usted le predique, usted va a engendrar una imagen de alguien. Y usted será la imagen de eso que usted recibió.
Porque depende del fundamento que recibió, así será la imagen que usted reciba. No, hermano, no se preocupe, mire, usted es todo chismoso, Dios lo va a salvar, no se preocupe. No se preocupe, hermano, usted tiene debilidades con las mujeres, no se preocupe, así Dios lo va a salvar. Va a pasar el tiempo, un día será predicador y seguirá predicando lo mismo. Porque recibió la misma imagen del que la predicó. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo vengo a predicarles, pero yo no quiero predicarles algo de humana sabiduría, digo. Yo quiero predicarles del Espíritu, para que ustedes reciban la imagen del Espíritu. Así mismo. Esa imagen es la que tienen que recibir ustedes. Y los únicos que ven la gloria del Señor como un espejo son aquellos que quieren obedecer al Espíritu. Que ven las cosas espirituales y que le prestan menor importancia a las cosas materiales o a las cosas físicas. Entonces dice, mirando cara a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu de Dios en la persona hace un cambio, una transformación y va moldeando la imagen para que sea la imagen de Dios en esta tierra. Y el creyente que era orgulloso, arrogante, criticón, borracho, adúltero, murmurador, todo eso es transformado y es cambiado porque Dios lo transforma, el Espíritu de Dios lo transforma para que pierda esa imagen y para que empiece a reflejar una nueva imagen, porque la nueva imagen la refleja el Espíritu de Dios dentro de la persona, porque ahora ya es el templo de Dios. Sí es, amén, amén. Ahora ya Dios mora en la persona. Terminemos. Capítulo 7, versículo 1. Ahí terminamos. Capítulo 7, versículo 1, ahí concluimos. La misma, segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Así que, amados, le dice a los hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Eso lo hace usted, no lo hace el Espíritu. De toda contaminación, cualquier cosa que contamine su carne o su espíritu. Cualquier cosa que contamine su carne o su espíritu, cualquier cosa que entre por los ojos, contamina su carne. Cualquier cosa que entre por sus oídos puede contaminar su carne o también su espíritu, porque le hace creer algo que lo convierte en fe. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí es. La santidad es una limpieza. Esto no le gusta a mi Dios, tengo que dejarlo. Y eso, hermano, cuando dice perfeccionando, ¿sabe qué quiere decir, hermano? Que hay cosas que van a ser tan difíciles de dejar que usted va a tener que ir de una forma paulatina dejándolas. Pero tiene que ir ya menos. Esa es una perfección. Perfeccionar no es un todo. Perfeccionar es que yo veo esta laptop. ¿Qué tal si le pongo una cámara de tercera dimensión, de quinta dimensión? ¿Qué tal si le pongo una luz que proyecte la imagen con el que voy a hablar? Mire, ¿qué estoy haciendo? Es la misma. Más lo estoy perfeccionando. Y después de esto digo, ¿qué más le pongo? Le voy a poner un buen sonido para que se escuche como que aquí está la persona. ¿Viste otra cosa? Entonces, perfeccionar no es un todo. Perfeccionar es una transformación que va paso a paso la persona. Me cuesta dejar esto, pero voy a menos, voy para menos. Esa es una perfección. Entonces, ¿qué es lo que hace que la persona cambie? El temor a Dios. ¿A Dios no le agrada? Dios no podrá vivir dentro de mí, al menos
que Dios vaya perfeccionando la santidad. La santidad es ser apartado, es una limpieza. Y esa tiene que ir haciéndola el creyente. Cuando el creyente la hace, Dios tiende la mano para que pueda lograrlo. Solamente así, hermano, vas a tener un fundamento espiritual. Y hermano, será difícil que no seas salvo. Será difícil, hermano. Cuando tu fundamento espiritual, hermano, está firme, está sólido, está fuerte, difícilmente te vas a perder. Aunque te vayas al mundo, vas a volver, hermano, por ese fundamento que se puso. Porque ya no vas a pecar a gusto, ya no vas a hacer las cosas a gusto, ya no. Hasta que te vas a volver a decir que estoy haciendo aquí si no lo disfruto. La santidad, hermano, es perfeccionada. Pero es tiempo de que el creyente se preocupe por su ser espiritual. De lo contrario, hermano, corre el riesgo de predicar otra imagen. ¿Verdad? Exige que te abran la verdad. Exige que te abren la verdad, porque de eso depende qué imagen vas a proyectar. Así que muchas iglesias, muchos hermanos proyectan una imagen errónea. Y uno se pregunta, ¿es cristiano? ¿Pero por qué habla así? ¿Es cristiano? ¿Pero por qué se está peleando con aquel? ¿Es cristiano? ¿Por qué está hablando del pastor? Si es cristiano, ¿por qué está hablando de los otros hermanos? Porque el fundamento que le pusieron, de eso depende cómo es la persona. Esa es la imagen que está proyectando. Nadie puede proyectar la imagen de Jesús, ¿sí? No le pusieron ese fundamento. Así que, hermanos, tenemos que preocuparnos por el ser espiritual que está dentro de nosotros, porque ese es el que se va a presentar a cuentas delante de Dios. El ser físico, recuerden, ese se siembra, pero lo que resucita es un cuerpo espiritual. El cuerpo animal se siembra, lo entierran como una semilla, pero lo que va a resucitar es solamente el ser espiritual. Por eso tenemos que preocuparnos, hermano, de cómo está nuestro ser espiritual. No nomás nuestra vida espiritual, nuestro ser espiritual. ¿Verdad? Póngase aquí. Somos seres espirituales, hermano. Somos seres espirituales. Somos 50% espiritual y 50% físico. Pero el mundo, con todo lo que nos ha enseñado, hemos llegado a ser más carnales que espirituales. Y Dios trata de revertir eso con su palabra. ¿Para qué? Seamos más espirituales que carnales. Y la bendición, hermano, nos van a seguir en esta tierra. Van a seguir. Sí, Jesús, por favor. Gracias, Padre. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, porque eres bueno. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Maravilloso es tu nombre, mi Dios. Maravilloso eres, poderoso Dios. Mi alma te adora, Jesús. Padre, en esta hora yo te suplico que esta palabra poderosa, mi Señor, edifique, Padre, transforme la vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que tu gracia se haga manifiesta, Señor. Que cada corazón, Padre, que cada persona que escucha esta palabra, mi Señor, sea edificada, sea transformada. Que el ser espiritual crezca, Padre. Que el ser carnal vaya menguando, mi Señor. Que los deseos de la carne vayan disminuyendo, Padre. Que los deseos por esta tierra, Señor, vayan disminuyendo, Padre de gloria. Que anhelemos, Señor, una mejor relación, Padre, para contigo, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que el que tiene debilidades, Padre, sea fortalecido. Que pueda rechazarla, Señor, que pueda pelear la batalla, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Dios de gloria, ten misericordia de aquellos, Padre, que han permitido fundamentos erróneos, Señor, y ahora se han vuelto llenos de orgullo, de altivez y de vanagloria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Transforma los corazones, Padre, que se vuelvan a ti, Señor, en humillación. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Concédenos y conviene a nuestros hogares, Padre, que
Dios eterno, gracias por tu fidelidad. Llévanos con bien, maravilloso Dios. Que tu gracia vaya a nuestro lado, Señor. Que aprendamos a pelear la buena batalla, mi En Señor. el nombre de Dios Jesús. eterno, que nos preocupemos, Padre, por el ser espiritual que habita en nuestro cuerpo, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios fuerte y poderoso. Gracias, En el nombre maravilloso de Señor. Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor.